vamos a estar hablando sobre Alzheimer. El día 21 de septiembre se recordó el Día del Alzheimer. Se dice septiembre es el mes del Alzheimer y aprovechamos para repasar, recordar, formar, dar tips a la comunidad sobre esta enfermedad que nos preocupa a todos, a los que trabajamos en salud y a la comunidad en general. Hoy vamos a tener el gusto que va a empezar la charla de nuestro neurólogo, el doctor López Vicky, la directora médica Marcela Parada. Hoy le vamos a dar respiro en la conversación, pero va a estar ahí para apoyarnos. De la parte neurocognitiva va a hablar mi colega licenciado Gustavo Stein, psicólogo, neuropsicólogo de Sienes, y mi parte como psicóloga y neuropsicóloga va a estar dada sobre el abordaje de los cuidadores para los pacientes o familiares que padecen esta enfermedad. Bueno, buenos días. Mi nombre es Martín López Vicky. Yo soy médico neurólogo, me presento Janina. Bueno, y voy a empezar con la serie de charlas en lo que respecta a la Semana Nacional de los Trastornos de la Memoria y el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Bueno, algunos conceptos generales que tenemos que conocer y divulgar es que la demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, intelecto, comportamiento y capacidad para realizar actividades de la vida diaria. De la vida diaria son, por ejemplo, las actividades de cocinar, arreglarse, higienizarse. No es una consecuencia inevitable del envejecimiento y el número de personas que la padecen aumenta con la edad. ¿Sí? La cantidad de personas, acá podemos ver la distribución por continente, la cantidad de personas que padecían demencia en 2015, por ejemplo, en lo que es las Américas era de 9.4 millones de personas. El proyectado a 2030, o sea, 15 años más tarde, prácticamente lo duplica y se duplica nuevamente en el proyectado para el año 2050. El factor de riesgo más importante para padecer la enfermedad de Alzheimer es la edad. ¿Sí? 1 de cada 9 pacientes de más de 60 años padece demencia y 1 de cada 5 individuos de más de 85 la padece. Y algunos estudios sugieren que hay un discreto aumento del riesgo en el género femenino. Bueno, nuevamente, la prevalencia, que es el número de casos que hay en este momento en la población, es del 3% a los 65 años y asciende al 47% a los 85. El Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? O sea, no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer, y tampoco enfermedad de Alzheimer es estrictamente sinónimo de demencia. La demencia es un término general que hace referencia al deterioro en las funciones mentales, con compromiso de la funcionalidad del día a día. Mientras que el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, es del 60-80%, pero no es la única. Bueno, esta enfermedad causa la muerte neuronal, ¿sí? Y pérdida de tejido en todo el cerebro. Y con el paso del tiempo, el cerebro disminuye dramáticamente su volumen, como podemos ver en el esquema, ¿sí? En el dibujo que tenemos en la presentación, la comparación de un cerebro sano con un cerebro en etapa avanzada de enfermedad de Alzheimer. Vemos cómo tiene mayor volumen, está más atrofiado, más chiquito. Con respecto a los factores que aumentan el riesgo de padecerlo, esto es fundamental conocerlo, ¿sí? Es muy importante que sepamos que tanto el tabaquismo, o sea, el fumar, la obesidad, la hipertensión, en la etapa de edad media de la vida, hipertensión sin control, digamos, la diabetes, la hipoacusia
y el sedentarismo, o sea, no hacer actividad física, estar mucho tiempo sentado, son factores que influyen negativamente y pueden aumentar el riesgo de que uno padezca enfermedad de Alzheimer. Mientras que un nivel académico más elevado, una actividad recreacional, una dieta como por ejemplo la mediterránea y la actividad física regular disminuyen el riesgo. Con respecto a la intervención en la dieta, hay una de las dietas puntualmente que se llama MIND, MIND por inglés, que es mente, que es una especie de dieta mediterránea modificada, ¿sí? Que básicamente lo que plantea es promover el consumo de hojas verdes, frutos rojos, ¿sí? Todo lo que es legumbre fresca, ¿sí? Verduras, lo que es carne es más que nada pescado y pollo, o sea, carne más magra, que bueno, está asociado a un menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, y en los casos de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer disminuye la velocidad con la cual se deteriora, o sea, lo ralentiza. Bueno, en contrapartida, o sea, lo opuesto a la dieta MIND, hay algunos alimentos que son alimentos inflamatorios, son mucha inflamación en el organismo y aumenta el riesgo de padecer demencia, como por ejemplo es la manteca, el queso, la carne roja, ahí están las papas fritas, los fritos, y bueno, el helado, lo que es dulce, ¿sí? Lo que hay que hacer es limitar el consumo. Con respecto a la actividad física, nosotros sabemos que hay una dosis mínima de actividad física aeróbica que es protectora, ¿sí? A nivel cerebral. Realizar 150 minutos de ejercicio moderado por semana o 75 minutos de ejercicio vigoroso por semana protegen, ¿sí? Esto es importante porque no necesariamente quiere decir que uno tiene que estar de lunes a viernes trotando 30 minutos por día. Esto uno lo puede distribuir en base a las posibilidades, a la disponibilidad que tenga, pero siempre cumpliendo los 150 minutos por semana, ¿sí? Como uno quiera, ¿sí? En 3 días de 50 minutos, eso como a uno le resulte más conveniente. Si uno se pone a pensar así, distribuido en una semana, la verdad que no parece tanto tiempo. Lo que sí puede ocurrir, teniendo en cuenta el envejecimiento y bueno, las comorbilidades asociadas, como por ejemplo la artrosis, los dolores de cadera, de rodilla crónicos de los pacientes, es que no todos pueden salir a trotar, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto es que hay unas equivalencias como practicar el tai chi o yoga semanalmente que serían equivalentes a salir a trotar, ¿sí? Y bueno, son actividades de menor impacto. Con esto, ¿qué queremos decir? Que 1 de cada 3 demencias se pueden evitar si controlamos los factores de riesgo que nombramos previamente, ¿sí? Esto es muy importante. En demencia no hay una bala mágica que solucione el problema, pero sí, si tenemos ciertas pautas en cuanto a la actividad física y la alimentación, podemos reducir drásticamente el riesgo de padecer demencia. Bueno, brevemente vamos a hablar un poquito de cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que pueden presentar los pacientes con demencia. Bueno, las manifestaciones principales, que son el principal motivo de consulta ambulatorio, es la dificultad para almacenar nueva información, ¿sí? Adquirir nueva información. La dificultad para realizar alguna tarea compleja, o también puede ocurrir que el paciente venga acompañado y el paciente presenta cierta dificultad para reconocer las propias fallas. Otras manifestaciones son alteraciones progresivas en el lenguaje, de esto va a hablar el licenciado más adelante en profundidad, y alteración en las habilidades visoespaciales.
¿sí? O sea, la concepción de uno en el espacio, que puede influir, por ejemplo, en la actitud de uno en el manejo. Con respecto a los trastornos conductuales, tenemos que saber que la manifestación conductual más frecuente es la apatía, ¿sí? Un paciente que se presenta de forma indiferente. Puede afectar hasta el 80% de los casos, ¿sí? Otras manifestaciones pueden ser depresión, agresividad, agitación, insomnio, ¿sí? Dificultades para conciliar, mantener el sueño, o muchas veces ocurre que una vez que cae el sol, los pacientes se muestran más ansiosos y agitados, ¿sí? Ese es el síndrome vespertino de la puesta del sol. Y también pueden aparecer alucinaciones, o sea, ver cosas que no están allí, puede incluir cosas simples como manchas, hasta ver cosas más complejas como personas, y alguna idea delirante. Con esto hacemos referencia a, por ejemplo, la idea de persecución. En la consulta, lo que tenemos que planificar es y establecer puntos claros en cuanto al abordaje de la persona que consulta. Teniendo en cuenta que muchos pacientes no están al tanto, no reconocen sus propias fallas, es fundamental el interrogatorio al testigo, al familiar, acompañante o conocido que tiene contacto frecuente con el paciente. Luego del interrogatorio hacemos un examen clínico, neurológico y conductual, ¿sí? Y generalmente, luego de esa primera consulta, solicitamos un análisis de sangre para descartar causas fácilmente reversibles, tratables, de problemas de memoria. Solicitamos habitualmente una evaluación neurocognitiva formal, y además necesitamos tener una foto del cerebro, saber cómo está el cerebro, y recurrimos a las neuroimágenes. Neuroimágenes, lo más frecuente que uno pide es la resonancia magnética, ¿sí? ¿Para qué pide uno la resonancia magnética? Principalmente para descartar otras patologías, ¿sí? Como ACV o tumores, ¿sí? Y también en estadios más avanzados puede haber hallazgos bastante típicos, sugestivos de una demencia en particular, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En la cual se ve principalmente atrofia a menor volumen, más chiquitos, la estructura de la memoria episódica, ¿sí? De los hechos recientes, que está en el hipocampo, que ahí en las fotos vemos teñido de rosa. También nos sirven las imágenes del cerebro para controlar la progresión, cómo va cambiando con los años, ¿sí? Y bueno, además de la resonancia, uno puede optar en algunos casos por un estudio más sencillo como una tomografía, y en casos mucho más avanzados, estudios más avanzados como los estudios funcionales, que ven en vivo y en directo, por así decirlo, el funcionamiento del cerebro. Con respecto al tratamiento, es muy importante hacer el diagnóstico de forma correcta, lo cual uno puede demorarse un tiempo en realizarlo, y una vez que tiene el diagnóstico es fundamental, tanto para el paciente como la familia, planificar el futuro del mismo. ¿Sí? Uno tiene el diagnóstico, más o menos sabe cuál es la evolución potencial, ¿sí? Que va a presentar, y en base a eso se va preparando tanto al paciente como psicológicamente a la familia. No existen actualmente tratamientos que curen la demencia, no hay tratamientos que curen. Así que bueno, por eso es tan importante lo que es prevención con las medidas higiénico-dietéticas que nombramos previamente. Siguiente. La primera línea de tratamiento en los pacientes con demencia no es la pastilla, no es un comprimido, ¿sí? Es el tratamiento no farmacológico, que puede potencialmente beneficiar a los pacientes y prácticamente no tiene efectos adversos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos
podemos nombrar a la estimulación cognitiva, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia basada en arte como psicoterapia, bueno, el entrenamiento de los cuidadores, y el cuidado de los cuidadores, y el apoyo a los familiares. Siguiente. Con respecto a la medicación que uno puede prescribir, indicar al paciente, existen algunas drogas que muchos de ustedes conocen, ¿sí? Que en algunos casos, pero no todos, pueden desacelerar, o sea, ralentizar, enlentecer la progresión de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es que frena o revierte, sino que hace que la pendiente, la velocidad del deterioro sea menor en algunos casos, ¿sí? Y lo que sí también es fundamental, muchas veces en paralelo al tratamiento no farmacológico, es el tratamiento de los síntomas conductuales, los trastornos de conducta que presenta el paciente y que son disruptivos. Cuando son muy disruptivos, requieren medicación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos medicamentos, ¿sí?, que son psicofármacos, tienen muchos riesgos adversos, ¿sí?, potenciales. O sea, pueden aparecer varios efectos adversos, y teniendo en cuenta que nosotros estamos tratando una población de edad mayor, ¿sí?, el metabolismo de los fármacos no es el mismo, por lo cual el riesgo es aún mayor. Por eso usamos dosis habitualmente más bajas, ¿sí?, en el tratamiento de los síntomas, lo que implica muchas veces que requiere un control más seguido de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias Martín por tu presentación. La verdad muy claro, muy gráfico, muy actualizado, y nos recuerdan algunos tips y algunas características que son fundamentales para nuestra intervención en este tipo de cuadros. Yo me voy a presentar, soy el licenciado Gustavo Stein, conjuntamente con mi compañera la licenciada Janina Pereira, somos los coordinadores del área cognitiva de Sienes. Y como decía antes el doctor López Vichy, la idea es hablar un poquito sobre la enfermedad de Alzheimer y recordar algunos conceptos básicos, en este caso, en mi área particular, que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la cognición. Para comenzar a hablar sobre esto, en primer lugar vamos a hacer mención a un criterio, ¿sí?, que no es un criterio de enfermedad, porque no tiene definido un mecanismo, digamos, específico, sino que es un constructo teórico que se utiliza para englobar, digamos, ciertas características clínicas que uno puede ver en el consultorio en determinadas circunstancias. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deterioro cognitivo leve? Bueno, como decía recién, esto es una apreciación teórica en donde, digamos, básicamente es una especie de espacio intermedio entre personas que presentan funciones cognitivas normales, en el sentido de no interferencia en las actividades cotidianas, y personas que puedan llegar a presentar un estadio de demencia en carácter inicial. Básicamente, la línea que divide, la línea divisoria que marca la diferencia entre personas que presentan algún tipo de alteración de alguna de las funciones cognitivas que ahora vamos a delimitar con más especificidad, y las personas que ya presentan un cuadro de enfermedad de Alzheimer, tiene que ver con el compromiso de su capacidad funcional, con la posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria de manera totalmente independiente. Claramente, a partir del año 2004 hubo una reunión de los grupos de investigación en la ciudad de Estocolmo y definieron algunos criterios en relación a nuevas formas de, o presentaciones típicas o características de este cuadro. Entonces, en general, ahora se puede hablar básicamente de uno sabe que la presentación clínica y la evolución de la enfermedad no son iguales en todos los pacientes. Entonces, se puede hablar, por ejemplo, de una enfermedad de Alzheimer preclínica, en donde
los cambios, recién mostraba el doctor López Vicky una diferencia entre un cerebro sano y un cerebro que padece esta enfermedad. Por supuesto, para resaltar la diferencia, claramente uno muestra un cerebro que ya tiene una determinada cantidad de tiempo de evolución. Pero normalmente en los periodos iniciales uno puede ver que en esta enfermedad de Alzheimer preclínica hay cambios en la conformación, en la estructura, en la morfología del cerebro, ¿sí? Que se pueden llegar a presentar hasta 10 o 20 años antes de la presentación de los síntomas característicos de esta enfermedad, donde el síntoma más patognomónico, que lo mencionaba recién el doctor, tiene que ver con dificultades en la memoria reciente. Después tenemos el deterioro cognitivo, ¿sí? Asociado a la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que presentan un compromiso en la memoria en determinadas características de la memoria, que ahora las vamos a explicar, que no mejoran cuando uno le da una ayuda externa. Pero a pesar de presentar este perfil cognitivo, claramente estos pacientes no cumplen todavía criterios clínicos porque siguen siendo funcionalmente independientes. Y después tenemos el deterioro o la demencia de tipo Alzheimer leve, donde ya hay un compromiso cognitivo claramente objetivado y también un compromiso funcional asociado. La importancia de este criterio del deterioro cognitivo leve es justamente este dato, que aproximadamente el 15% de los pacientes que presentan, digamos, algún tipo de alteración en la memoria, ¿sí? Pueden llegar a convertirse en enfermedad de Alzheimer 15% a lo largo de un año. Hay varios estudios, ¿sí?, que presentan una prevalencia, como lo decía recién el doctor, en personas mayores de 60 años entre un 2 y un 18%. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros podemos detectar este tipo de población, podemos intervenir precozmente, ¿sí?, con todos los tratamientos que recién enumeraba el doctor López Vicky, con tratamientos farmacológicos y con tratamientos no farmacológicos. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico precoz de este tipo de cuadros? Porque en la medida en que nosotros los podamos tratar, digamos, precozmente, podemos retrasar la aparición de estos síntomas, se supone que hasta 5 años, ¿sí? Nosotros retrasamos la enfermedad de estos síntomas 5 años y estamos retrasando no solamente la aparición de los síntomas, sino la disminución de ciertos costos económicos, afectivos, de toda índole. Estos serían básicamente los criterios que desarrolló el doctor Petersen, que fue quien creó el criterio de deterioro cognitivo leve. Habla de una queja de pérdida de memoria que tiene que ser corroborada por un familiar, porque muchas veces los pacientes se quejan, pero el familiar dice, mira, yo no lo veo tan así, lo veo que está igual que siempre, por ahí está un poco más deprimido. Entonces es importante siempre que más allá de la apreciación del paciente que hace la consulta, el familiar pueda corroborar esto objetivamente. El deterioro amnésico tiene que ser clínicamente evidenciado, es decir, tiene que haber alguna herramienta que pueda validar o cuantificar esta dificultad. Normalmente cuando nosotros realizamos este tipo de intervenciones, de evaluaciones, todas las evaluaciones tienen parámetros objetivos donde yo comparo, ¿sí?, el rendimiento del paciente en ciertas pruebas específicas en función de lo que se espera para el rango etario o para su nivel de educación. Entonces yo tengo una media, ¿sí?, y quiero comprobar cuánto se aleja respecto a esa media. Entonces el alejamiento tiene que ser, en este caso, 1,5 puntos de desvío estándar. O sea, se tiene que alejar de la media 1,5 veces. Pero la memoria tiene 3 fases. Tenemos la fase de codificación, tenemos la fase de almacenamiento y tenemos la fase de recuperación. Cuando uno evalúa a estos pacientes tenemos la fase de aprendizaje, la fase de evocación libre y la fase de reconocimiento. Entonces, normalmente lo que se considera dentro de los criterios es que cuando uno pide al paciente que evoque libremente 20 minutos después una serie de palabras que uno le permitió una sesión de aprendizaje,
ese rendimiento particular tiene que estar alejado 1,5 puntos de lo que se espera para su edad. Pero en este tipo de casos, los pacientes deberían mejorar con el reconocimiento externo, con claves externas. Lo que yo comentaba hace unos minutos atrás es que en el perfil de los pacientes que tienen este deterioro cognitivo, ¿sí?, que puede estar asociado a la enfermedad de Alzheimer, uno ve que se disminuye la capacidad de evocar espontáneamente lo que acaba de aprender hace unos minutos atrás y no mejora significativamente con las claves externas. Eso es un patrón donde el compromiso de esa estructura que mencionaba recién cuando veíamos las neuroimágenes del doctor López Vicky, tiene que ver con el hipocampo, ¿sí?, que es una estructura crítica en la consolidación de la memoria. Otro de los criterios de deterioro cognitivo es que tiene que tener una función cognitiva normal, ¿sí?, o sea, el resto de las funciones cognitivas tienen que estar normales, no tiene que haber ningún tipo de compromiso en las actividades funcionales y obviamente tiene que tener ausencia de criterios para demencia, ¿no? Particularmente, la educación cumple un factor muy importante en la enfermedad de Alzheimer porque un bajo nivel de instrucción formal es un factor de riesgo tanto para la enfermedad de Alzheimer como para enfermedades vasculares con compromiso cognitivo asociado. Hay una menor reserva cerebral, implica un menor desarrollo sináptico. Las reservas cerebrales tienen que ver con digamos, cómo mi cerebro va reclutando ciertos circuitos neuronales y ciertas áreas de mi cerebro para desarrollar, digamos, de alguna manera, mecanismos involucrados en distintas actividades cognitivas. Entonces, cuanto menos instrucción, cuanto menos desarrollo intelectual tiene mi cerebro, menos de estos circuitos voy a tener formados o aceitados. El buen nivel de instrucción formal implica una mayor reserva cognitiva, que es este conjunto de estrategias y de capacidades intelectuales que hace que mi cerebro, como si yo tuviera que homologarlo a un cuerpo, diría que es como si yo tuviera un músculo fuerte, sano. Entonces, si mi músculo se va a afectar y obviamente está sano, va a tardar mucho más en afectarse que si yo tuviera un músculo debilitado. Esto es un poco la idea, ¿sí?, de el por qué es tan importante el factor de la educación y el factor del entrenamiento cognitivo también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones cognitivas? Vamos a hacer un paneo rápido. Cuando hablamos de funciones cognitivas hablamos de factores como atención, ¿sí?, o la capacidad de recordar, o de comprender y expresar el lenguaje, o de la capacidad que tenemos de resolver problemas o también de poder tomar decisiones, ¿sí? Básicamente vamos a hacer mención en 3 aspectos muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad de atención. Nuestra atención es como un estado de alerta que nos permite detectar estímulos y tenemos básicamente 2 tipos de atención. Una atención que es involuntaria, que es un estado de alerta general, ¿sí?, donde yo percibo un estímulo y redirijo todos mis sentidos hacia ese estímulo. Y después tenemos una atención voluntaria. Esa atención voluntaria tiene que ver con la capacidad de dirigir mi atención voluntariamente, valga la redundancia, a un estímulo particular del contexto, y además hacer que ese estímulo yo lo pueda transformar en una memoria a largo plazo. Entonces, esta es una de las funciones cognitivas que pueden estar afectadas con mucho tiempo de anticipación antes de desarrollar básicamente la clínica de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque la atención es la función intelectual que sostiene el funcionamiento general de todo mi cerebro, ¿sí? Si la parte intelectual fuera un árbol y cada ramita de ese árbol fuera una función intelectual diferente, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, la atención sería básicamente ese tronco que sostiene las características mencionadas recién. Acá observamos rápidamente algunas de las estructuras que comprometen los mecanismos de la atención. Después tenemos la memoria,
que es una red de sistemas interactivos que nos permiten registrar, o sea, codificar la información, almacenarla, de tal manera que yo después la pueda recuperar de manera espontánea, ¿sí? Y tenemos básicamente 3 memorias de largo plazo involucradas en todo este fenómeno de la enfermedad de Alzheimer. Una de ellas es la memoria procedural, que es la memoria, el recordar cómo hago determinados movimientos. Esta es una memoria que se puede ver afectada en el curso de la enfermedad después de muchos años de evolución. Y después tenemos básicamente 2 memorias muy importantes. En su alocución, el doctor López Vicky mencionaba recién los trastornos progresivos del lenguaje. En la memoria semántica, que es la capacidad de recordar hechos fácticos del mundo, uno puede ver esta dificultad expresada en la imposibilidad de denominar determinados objetos. Uno puede percibir que el paciente claramente los conoce, pero la capacidad de poder encontrar el significado o el nombre perteneciente a ese estímulo puede verse afectado, digamos, en momentos iniciales de la enfermedad. Y la clave, el elemento más patognomónico, tiene que ver con esta memoria episódica, que es una memoria vinculada a los aspectos autobiográficos. Entonces, claramente esto aparece en la consulta en general cuando mencionan que les cuesta recordar dónde dejan determinadas cosas y demás. Una de las quejas más significativas y frecuentes que vemos en el consultorio habitualmente. Otra de las funciones que se pueden ver afectadas tiene que ver con lo que nosotros denominamos las funciones cognitivas, que son secuencias de actividades que nos permiten, digamos, acceder a un objetivo que es socialmente adaptado. Entonces, las funciones ejecutivas nos permiten planificar una acción, establecer objetivos y organizar la secuencia para conseguir ese objetivo. Esto está involucrado no solamente en resolver problemas, también está involucrado en tomar decisiones, ¿sí? Yo quiero hacer una mención que me parece importante en este sentido. El doctor López Vicky mencionaba que los pacientes muchas veces, y sobre todo los familiares, se quejan de que los pacientes minimizan un poco su compromiso, ¿no? Dice, bueno, pero no me olvido tanto, no es para tanto, me pasó esto, me pasó lo otro. Más allá de la memoria como eje puntual o como punto de referencia en la consulta, lo que uno puede observar es que en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, una de las cosas que está preservada y va a estar preservada durante mucho tiempo tiene que ver con el orgullo. Entonces, los pacientes pueden empezar a percibir que su rendimiento no es el de siempre, que antes podían hacer varias cosas a la vez, ahora ya no, que antes podían hacer muchas cosas muy rápido, ahora ya no. No tienen una clara conciencia de enfermedad, pero pueden tener una conciencia de situación, donde ellos ya empiezan a percibir que hay algunas cosas que no son iguales. Y en estos pacientes, como el orgullo se preserva mucho más tiempo que los síntomas cognitivos, ellos suelen disimular, suelen tapar, suelen justificar muchas de esas quejas. Por eso es tan importante en la consulta la opinión del familiar. Porque uno puede percibir que uno le pregunta al paciente y el paciente dice que está mejor de lo que está, pero después cuando uno empieza a evaluarlos, se puede observar que el perfil de rendimiento cognitivo que uno puede llegar a ver en las evaluaciones cognitivas no se corresponde con lo que los pacientes normalmente suelen manifestar como motivo de consulta. Dentro de la terapéutica neurocognitiva tenemos en primer lugar las evaluaciones cognitivas, neurocognitivas. Estas evaluaciones son un conjunto, es una herramienta que está compuesta por un conjunto de evaluaciones que forman parte del conjunto de uniforme de datos, es decir, son herramientas que están validadas internacionalmente, que están adaptadas al contexto de nuestra población y que nos permiten de alguna manera estipular cómo es el rendimiento cognitivo del paciente según su edad y su educación. De esta manera nosotros podemos hacer un perfil de rendimiento cognitivo, donde no solamente vemos cómo rinde en relación a su memoria, como hemos hablado
previamente, sino también cómo rinde en otras áreas como la atención, el lenguaje, el razonamiento y demás. La evaluación neurocognitiva, en general, es una evaluación que, además de este componente, nos permite, digamos, cruzar este dato con las neuroimágenes. ¿Por qué? En definitiva, siempre tenemos que mencionar que el diagnóstico de una patología es clínico y que tanto una evaluación neurocognitiva como una resonancia son estudios complementarios. O sea, son estudios que apoyan y permiten tener, digamos, una mayor precisión diagnóstica para el profesional, en este caso para el médico, que tiene que integrar todo ese conjunto de datos para arribar al diagnóstico lo más certero posible. Entonces, si bien en una imagen yo veo una foto del cerebro, lo que veo en una evaluación neurocognitiva es al cerebro pero en acción, es decir, cada pauta que uno le da al paciente para que recuerde, para que dibuje, para que nomine, para que calcule o para que haga algo con una determinada velocidad, ciertas áreas del cerebro se tienen que ir activando. Entonces yo de esta manera puedo hacer un paneo de cómo está funcionando su cerebro. La evaluación neurocognitiva es una de las características más importantes a la hora de definir la presencia o no de deterioro cognitivo y si este deterioro cognitivo tiene un perfil hipocampal o no. Las otras partes de la terapia neurocognitiva tienen que ver con el entrenamiento cognitivo. Cuando hablamos de entrenamiento cognitivo hablamos de una práctica guiada de tareas específicas para ejercitar de determinadas funciones cognitivas de una manera muy específica. O sea que esto es bien selectivo, bien puntual, dirigido y focalizado a funciones cognitivas particulares. La estimulación cognitiva tiene que ver con un funcionamiento, mejorar un funcionamiento social cognitivo de manera, usando un abordaje tal vez más integral y menos específico. Y la rehabilitación cognitiva tiene que ver con el hecho de poder establecer, abordar específicamente las dificultades que tiene el paciente conjuntamente con el familiar o el cuidador en relación a ciertas tareas específicas de la vida cotidiana y tratar de resolver específicamente las dificultades que presenta el paciente. En ese sentido, la participación de la kinesiología o la terapia ocupacional resulta fundamental. Vamos a hablar brevemente, como mencionó recién el doctor López Vicky, de los síntomas conductuales. Dentro de los síntomas conductuales, uno de los síntomas más frecuentes tiene que ver con la depresión, que es una alteración patológica del estado de ánimo, con la tristeza, con la falta de sentir placer. Por supuesto, cognitivamente, un paciente deprimido muchas veces puede pasar que un paciente que está sumamente deprimido puede rendir mucho peor que un paciente que está desarrollando una enfermedad de Alzheimer inicial. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo comparte recursos con la parte intelectual. Entonces, si lo que predomina es un estado de ánimo sumamente bajo, va a usar recursos que cuando la parte intelectual los va a buscar no los va a tener. En definitiva, o estamos deprimidos o tenemos buena memoria. Las dos cosas juntas normalmente no suelen ir. Factores de riesgo asociados a la depresión puede tener que ver con la viudez, con duelos recientes, con falta de apoyo social, de soporte social, con enfermedades crónicas o dolor, o con antecedentes familiares de trastornos afectivos. Otro síntoma muy importante desde el punto de vista conductual tiene que ver con la apatía. Entonces, la apatía, a diferencia de la depresión, no tiene que ver con la tristeza, sino con la falta de la motivación, la pérdida del interés, la falta del impulso vital para iniciar algún tipo de acción y una baja reactividad emocional, una baja respuesta emocional. Los factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de síntomas conductual tiene que ver con la severidad de la enfermedad, con la edad, si a mayor edad, mayor riesgo, y con la presencia también de depresión. Se asocian bastante un síntoma y el otro. Y el impacto que tiene la apatía
es un impacto que no solamente repercute en el peor funcionamiento laboral, en las actividades de la vida cotidiana del paciente, sino también en las relaciones interpersonales. Es decir, un paciente apático es un paciente que presenta para el familiar o cuidador una sobrecarga muy, muy importante, y de esto va a hablar ahora mi compañera, la licenciada Yanina Pereira. Puse acá un pequeño cuadro para que vean las diferencias y las similitudes entre la apatía y la depresión. Síntomas comunes de ambos: disminución del interés, disminución de la energía, la fatiga o la necesidad de estar todo el tiempo descansando, la pérdida del insight, la pérdida de la capacidad de darse cuenta que le está pasando determinadas características, y este retardo en la ejecución de ciertos movimientos. Las diferencias más importantes es una disminución de la respuesta emocional, esta indiferencia, que uno le habla y es como que el paciente parece estar en otra cosa, la falta de la motivación. En cambio, en la depresión tenemos la tristeza, la desesperanza, el pesimismo. Estas son características que la presencia de una no invalida la presencia de otra, sino que en general se van como, digamos, se van superponiendo unas sobre otras. Otro síntoma muy importante desde el punto de vista conductual tiene que ver con la agitación o la agresividad. Hablaba antes el doctor López Vicky del síndrome de Sundowning, ¿no? Cuando baja el sol y a veces los pacientes están como más agitados en este momento. Son respuestas que presenta el paciente que no se ajustan a necesidades, ¿sí? Y estos son en general síntomas que requieren una mayor intervención farmacológica y presentan elevados niveles de estrés, porque no es lo mismo tener un paciente sentado en la cocina mirando el piso 2 horas que tener un paciente dando vueltas por la casa o teniendo síntomas de que está como agitado en el sentido de excitado, o que presenta algún tipo de sintomatología de agresividad, tanto física como verbal, ¿no? Esto claramente presenta para los familiares una enorme sobrecarga. Entonces, tenemos acá factores de riesgo, síntomas psicóticos, depresión, ansiedad, aislamiento social o presencia de dolor o deterioro funcional o estado clínico alterado. Otro factor de riesgo para la agitación o la agresividad tiene que ver con el sexo masculino, personas con mayor deterioro cognitivo porque tienen menos estructuras para controlar sus impulsos y antecedentes de personalidad con ciertos rasgos de agresividad. Bueno, hasta acá hemos hecho un recorrido por todo lo que son, digamos, las manifestaciones cognitivas conductuales. Ahora mi compañera Yanina Pereira va a hacer la presentación de lo que son los tips para cuidadores. No quería dejar de mencionar que en nuestra institución realizamos tanto las evaluaciones cognitivas que mencionamos previamente, y también estamos sumamente orgullosos de la estimulación, la rehabilitación y el entrenamiento cognitivo que realizamos, donde la verdad que nos sentimos sumamente agradecidos por la confianza de los pacientes y los familiares, y realmente la pasamos muy bien. Tratamos de hacer este trabajo con todo nuestro corazón, de una manera divertida, lúdica. Hacemos mucho foco en la participación social y tenemos la enorme fortuna de que pudimos recuperar la presencialidad, algo tan necesario en estos tiempos que corren. Bueno, desde ya muchas gracias y le paso la posta a mi compañera Yanina. Hasta luego. Bueno, yo voy a hablar de la parte de lo que implica los cuidadores, ¿no? La otra parte. Veníamos hablando del paciente, de la patología, de los síntomas cognitivos y conductuales, pero los seres humanos somos seres sociales y tenemos un entorno, familia, amigos, que nos rodean y que muchas veces, como dijo Gustavo, son los que empiezan a detectar las primeras señales, ¿no? Algo está pasando con mi marido, con mi mujer, con mi abuelo, con mi vecino, y son los que en las entrevistas y evaluaciones neurocognitivas nos aportan muchos datos. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la situación ante todo esto? Digamos? En la patología de Alzheimer, en la enfermedad, pasa por distintas etapas, como bien venían diciendo Martín y Gustavo.
o fases que podríamos simplificar de una manera en fase leve, moderada, severa o grave, en la medida que van acrecentándose los síntomas cognitivos y conductuales. Y todo ese proceso lo acompaña en un primer momento la familia, ¿sí? La familia es el cuidador principal del enfermo. Muchas veces se olvida o se deja de lado el cuidado de sí mismo, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer para ayudar al otro o a este paciente es estar nosotros física y emocionalmente fortalecidos para tener energía y resto para seguir acompañando a mi familiar. No es lo mismo un cuidador externo o un cuidador familiar. El cuidador externo es esa persona que yo contrato, pido ayuda, viene y me da una mano, pero que no vive con el paciente las 24 horas, sino que cumple un horario, está, lo acompaña en la realización de algunas actividades, tal vez de estimulación cognitiva, de higiene, recreativa, de juegos, salir a caminar, parte de la actividad física que hablaban también antes, que es importante para mantener una buena actividad cognitiva, y nos da apoyo diario. Digo, nos da, yo me pongo como el lado de familiar, ¿no? Hablo en primera persona. Pero tiene un régimen de tantas horas diarias, viene, cumple con su trabajo y se va a la casa. En cambio, cuando el cuidador es un familiar, ese familiar convive las 24 horas, los 7 días de la semana con el paciente. Pero no es solamente eso, que no hay periodos de descanso, que hay un agotamiento total, sino que hay una historia personal que nos vincula con esa persona a la cual estamos cuidando. Hay una implicación subjetiva, amorosa, anímica, hay toda una historia que nos relaciona y que vamos viendo que ese paciente o esa persona empieza a perder aquella chispa, aquella energía que nosotros lo vimos o lo compartimos en sus mejores momentos o en su época jóvenes, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de detectar. Nosotros nos toca como neuropsicólogos detectar digamos, cuando aparece, digamos, el estrés del cuidador, que ahora vamos a hablar, para decir e intervenir y decir, bueno, a ver, hasta acá podés y hasta acá empezás a necesitar ayuda. Digamos, la omnipotencia muchas veces nos juega en contra, es decir, yo puedo, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a acompañar, voy a estar ahí, y soy todo porque me dio todo. Pero no todo lo podemos en esta vida, y lo más astuto, lo más inteligente y lo más sano es saber pedir ayuda a tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Consultar al médico, como decía Martín, ¿no? Así, bueno, doctor, cuando vamos a las consultas con el neurólogo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer para que esté mejor? Ponernos en movimiento, obviamente, empezar a leer, buscar ayuda, participar de estas charlas, informarnos, por supuesto comer saludablemente, y establecer, ahora vamos a ir viendo puntualmente, distintas actividades que nos ayuden a manejar nuestros niveles de estrés, de cansancio, tratar de ser lo más realistas posibles. Acabamos de escuchar que es una enfermedad progresiva crónica, que no hay una cura, que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos son de algún modo paliativos y que sostienen que esta enfermedad se retrase lo más posible. Se retrase, digamos, hablamos de llegar a ese modo más severo.
y aceptar los cambios que gradualmente va teniendo nuestro familiar, nuestro ser querido. Hay síntomas del estrés del cuidador, hay escalas también que nosotros administramos a los familiares que acompañan a los pacientes acá en Sienes. Eso lo hace desde la parte de psicología, cuando notamos que ese familiar está agotado, administramos una escala, que es la escala de Sarit del cuidador, que nos indica qué niveles de estrés o cómo se encuentra ese cuidador en ese momento, para acompañar, psicoeducar, ayudar en la búsqueda de un acompañante externo, para evitar, digamos, todo este cansancio y este desborde. Uno de los síntomas del cuidador es la negación, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Si yo sigo haciendo todo lo mismo que todos los días. Voy, vengo, hago compras, me ocupo de esto, sigo haciendo mi trabajo en caso de que todavía lo esté haciendo, manejo. También aparece, por otro lado, el enojo, ¿no? El enojo con uno y el enojo con el paciente. ¿Cómo puede ser que no te acordás de cuando fuimos de vacaciones a tal lugar? O cómo no te acordás cómo se llama esto, ¿no? Es una lapicera, si toda la vida la usaste. Otro de los síntomas es el alejamiento social. Como Gustavo hablaba del orgullo, ¿no? Del orgullo del paciente, pero también hay un orgullo del cuidador. Nos alejamos socialmente porque ya nuestro familiar tal vez no puede participar de las reuniones o pide que se le repitan las cosas. Entonces vamos retrayendo nuestra vida social, o nuestro mundo social, nuestros vínculos, a solamente estar con ellos. Obviamente nos aparece ansiedad, depresión, agotamiento, porque estamos constantemente cuidándolos, asistiéndolos, repitiéndoles las cosas, pidiéndoles las cosas. Viendo esto, como decían, los síntomas conductuales son bastante significativos y son los más agotadores a veces para la familia cuando empiezan a aparecer, por el hecho, bueno, no sé, esto que decíamos, ¿no? El síndrome del ocaso, cuando por ahí empiezan a deambular constantemente y le pedimos que se queden quietos, o decimos, bueno, es la hora del baño, vamos a bañarnos, y nos dicen, ya me bañé, y hay una puja y una lucha, de alguna manera, en, bueno, sí, no te bañaste ayer, hoy qué día es, y eso lleva a agotamiento. Claramente el estrés, la ansiedad, traen de la mano una mala predisposición o posibilidad de conciliar el sueño. Por eso el insomnio. O a veces es porque en el momento en que nuestro familiar descansa, yo puedo darme un rato para mí, y me quedo leyendo, me quedo viendo tele, y así se nos pasa el día, y al día siguiente arrancamos de vuelta. ¿Sí? Irritabilidad, porque ninguna persona puede sostener días con poco descanso, con cansancio, con depresión, y todos tenemos un nivel emocional que tiene sus límites y sus niveles de altos y bajos. Por supuesto, falta de concentración en la realización de las actividades, y a largo plazo posibles problemas de salud en el cuidador familiar. Bien, bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo del síndrome del burnout, que no es el burnout del trabajo, sino del cuidador quemado. Cuando nosotros detectamos todas estas cosas que venimos mencionando, estos ítems, es la primera señal de alarma para poder intervenir y decir, bueno, es momento de pedir ayuda externa, ¿sí? De tener un tiempo. La ayuda externa a mí me va a servir para tomar distancia, tener un tiempo personal. Pero ese tiempo personal muchos lo viven como un egoísmo, como no me estoy haciendo cargo, no lo estoy cuidando. Y contrariamente, ese tiempo personal es el que nos va a permitir fortalecernos para después tener tiempo de calidad con mi familiar.
No sé por qué no se me ve acá. Esperen, ahí está. Bien, dice autocuidado, yo no lo veo, no sé si lo ven ustedes. Lo primero que tenemos que pensar es en el autocuidado. El autocuidado es la serie de tomas de decisiones que hacemos cada uno para prevenir nuestra situación personal, para no llegar a una enfermedad futura. Son pequeñas acciones que vamos tomando para mejorar nuestra salud y ayudar al prójimo. A mí me gusta siempre usar el ejemplo de los aviones. Cuando uno viaja en avión, las azafatas dan las indicaciones de cuidado o ante un riesgo, nos dicen, en caso de despresurización del avión o de la cabina, bajarán las máscaras de seguridad. Si usted viaja con un niño, por favor, póngase la máscara el adulto primero y luego póngasela al niño. ¿Por qué es esto? Porque si le pongo la máscara al niño y sucede algo, el pequeño no va a saber qué hacer y cómo resolver la situación para ayudar a mi amigo. Pero yo como adulto, con otras capacidades, con otra formación, con otra experiencia de vida y oxígeno, voy a saber tomar las decisiones más claramente para ayudar a mi hijo o con el pequeño con quien viajo. Y esto es un poco de esa manera. El autocuidado tiene que ver con eso. Fortalecerme para poder ayudar al otro. Si no, no puedo ayudar a nadie, no puedo ser bastón. Bien, ¿qué deberíamos hacer? Siempre la actividad física, nadie zafa de esto. Realizar actividad física de forma frecuente, ¿sí? Fundamentalmente tener hábitos saludables. Esto está indicado para todos y para todas las cuestiones de la vida. Alimentarnos bien, sanamente, respetar los horarios, desayuno, almuerzo, merienda, cena, que sean nutritivos, no al picoteo de comer parado. Realizar actividad diaria o en lo posible salir a caminar, andar en bici, hacer yoga, como había dicho Martín, dormir y descansar las veces que sean necesarios. Ustedes saben que nosotros tenemos un programa de rehabilitación neurocognitiva y un programa de hospital de día, que hoy por hoy los pacientes vienen 1 hora y media a la institución. Hay muchos familiares que en esa hora y media, acá donde estamos en Sienes, es un mall, y hay un gimnasio cerca, que aprovechan esa hora y media para, se han anotado al gimnasio, y esa hora y media que su familiar está haciendo los programas de estimulación y rehabilitación, hacen gimnasia, o se van a caminar, o toman un café abajo con algún amigo, o aprovechan a hacer compras, o se van a visitar al hijo. Digo, es un rato, ¿no? Es un rato para ellos, parte de lo que también nosotros promovemos. O sea, nuestro trabajo no está solo centrado en el paciente, sino en todo el grupo familiar, porque si trabajamos con una pata necesitamos también que la otra, y no le digo que es tan fundamental como el paciente, esté fuerte. Bien, psicológicamente, el cuidado que decíamos, ¿no? Para prevenir la depresión, ansiedad, es importante autorreconocernos, preguntarnos qué nos pasa, cómo nos sentimos con esto. Y si es necesario, pedir ayuda a un grupo terapéutico, a un psicólogo, a los mismos profesionales que están tratando a mi familiar. Bueno, el mindfulness, que hoy está tan desarrollado, estamos todos tan familiarizados, hacer meditación, actividades que permitan centrarme en mí mismo, en parar un poco los pensamientos, las preocupaciones, activar la respiración, oxigenar nuestro cuerpo y nuestro cerebro, nos ayuda también a estar más calmos para el momento que retomemos y estemos nuevamente con nuestro familiar. Relaciones personales. Antes habíamos dicho que los cuidadores terminan gradualmente reduciendo su mundo social. Pensemos que, como la enfermedad de Alzheimer, habíamos dicho, tiene una mayor prevalencia a partir de los 60, 65 años, coincide
puntualmente o hay una coincidencia con el momento de retiro de la vida activa o laboral, con la jubilación, que también es un momento crucial en el que se reduce nuestra vida social, ¿no? Esos compañeros, colegas de trabajo, ese ir, movernos, salir, volver, ese mundo se reduce a ¿qué hago? Tengo una agenda vacía, ¿no? Bueno, tengo que organizar qué rutinas, qué actividades, qué hobbies me interesan hacer y puedo aprovechar y dispongo el tiempo ahora. Bueno, imaginemos que ante esa situación se suma a cuestiones conductuales, apatía, aislamiento, los olvidos, la solicitud de repetición de mi familiar. Entonces, el concurrir a una reunión social o a un grupo de amigos puede resultar incómodo para el familiar cuidador. Entonces, se reduce. Lo que se propone, y el tip como cuidado para este familiar o para el cuidador, es que tenga espacios propios de compañía, de charlas, de reuniones, pero que lo siga teniendo, que esa red de contención siga estando ahí, porque esta es una red de apoyo. Bien, planificar el tiempo. Venimos diciendo que tenemos que tener una red de apoyo. Aprovechar el tiempo en que mi familiar está con un cuidador externo, en un centro de rehabilitación, estimulación, haciendo una actividad, para yo organizar un tiempo personal, porque si mi vida es un caos o estoy totalmente abocada a este cuidado, voy a estar desorganizada y por supuesto voy a estar estresada. Entonces, hay que aprovechar los tiempos en que no estoy con el enfermo para dedicarme, tal vez para dormir una siesta, tal vez para hacer las compras de casa, tal vez para limpiar, o irme al gimnasio, tomar café, hacer relajación, pero tengo que plantear en qué tiempo y en qué momento voy haciendo eso, porque si no, claramente voy a terminar desbordado, sin claridad para tomar las decisiones que son importantes para cuidar a mi ser querido. Muchos familiares sienten culpa al momento de tomar la decisión de tener un cuidador en la casa, un cuidador externo, o, llegado el caso, tener que tomar la decisión de recurrir a una residencia, o que esté horas en un centro de rehabilitación, o un hospital de día completo. Es muy difícil tomar esa decisión y ahí aparece la culpa. Para eso es importante que tengan un apoyo psicológico, apoyo familiar, y que entiendan que no todo lo podemos, ¿sí? De que es necesario a veces poder desprenderse para brindarle una mejor ayuda a ese familiar y a nosotros mismos. Bien, acá hay un montón de cosas, pero no las voy a leer porque si no es larguísimo. Pero algunos tips para cuando estamos con un paciente con Alzheimer. Algunas de las cosas son siempre convocarlos, convocar la mirada, hablarles de frente. No estar hablando de fondo por atrás. Hola, ¿viste cómo hacemos que? No, pararnos, hablar de frente. Vamos a tomar un mate, vamos a tomar un café, hablar claro, despacio, dar la menor cantidad de opciones posibles. Si yo le digo, ¿qué querés comer? ¿Pollo, fideo o milanesas? Se van a quedar pensando y tal vez no nos puedan dar una respuesta. Entonces, lo que se tiende a hacer, la recomendación es ir reduciendo las opciones cuando yo me acerco y me dirijo a ese paciente y decirle, ¿te parece comemos pollo? En vez de pollo y milanesa, hoy comemos pollo. ¿Viste qué rico? Nos va a decir que sí, o por ahí no nos va a contestar, por esto de la apatía que decíamos antes, pero nos vamos a sentir nosotros menos frustrados, porque si no cuando empezamos es pollo milanesa, nos dicen me da lo mismo, yo me enojo y entramos en un circuito de enojo, de enfado, de frustración, porque no me contesta, porque no sabe qué decirme. Entonces,
Cuanto más breves, claras sean mis frases hacia el familiar, más sencilla va a ser la comunicación. Es posible que tengamos que anticipar una situación y de ir repitiéndola a lo largo del día o en determinados momentos. Bueno, a tal hora, cuando baja el sol, nos vamos a bañar. Bueno, nos va a decir. Al rato le decimos lo mismo. Ya está, falta poco para irnos a bañar. Y así sucesivamente. O lo mismo cuando, no sé, olvido mi nombre. Que esa es una de las partes también, en cuanto a la memoria episódica, más dolorosas, cuando empiezan para la familia, a olvidar el nombre de los hijos, de los nietos, a veces de la misma esposa o esposo. Se lo repetimos. ¿Te acuerdas cómo me llamo yo? No. Mi nombre es Janina. Ah, al rato de vuelta. ¿Te acuerdas mi nombre? Janina. Entonces, esas son las ayudas que hablaba Gustavo, ¿no? Las ayudas fonológicas, las ayudas semánticas. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Dónde era? Trabajamos también en estimulación con reminiscencias, a veces en casa poner la foto del nieto con el nombre abajo para que lo puedan leer. Este es Mateo, este es Tiago, para que los reconozcan y lo recuerden. Esas ayudas son muy útiles para ellos. Siempre tratar con respeto, no enojarnos, no lo hacen a propósito, no nos lo hacen a propósito. Es que parte de estas funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, la capacidad de planificación, de prestar atención, van bajando y van funcionando de otra manera, van quedando en su mundo. Creo que muchos en su mundo interior, ¿no? Hay muchas películas que relatan y que muestran cómo es la progresión de una enfermedad de Alzheimer. Y lo que siempre recordamos y repetimos es que cuando estemos con el familiar tengamos tiempo de calidad. ¿Sí? Juguemos a las cartas, pintemos, escuchemos música. La música nos unifica, nos estimula. Siempre quedan los recuerdos de canciones de la juventud, de la infancia, y podemos cantarlo juntos, podemos bailar juntos, podemos compartir gratos momentos con ellos sin necesidad de estar enojándonos o frustrándonos. Veamos qué sí podemos hacer con ellos, en lugar de ver qué no podemos hacer o qué se perdió. ¿Sí? Bien, por otro lado, recordar que siempre hay grupos de apoyo a familiares para personas con Alzheimer. Nosotros estamos con un proyecto en Cienes para empezar a armar algo de esto. Ahora, como dice Gustavo, que retomamos la presencialidad con distancia, con barbijos, con ventanas, con acrílicos, con alcohol. Nuestro proyecto, que quedó frustrado un poco por el aislamiento, era comenzar con estos grupos de manera mensual. Psicoeducación para familiares y cuidadores, que es esto que estamos haciendo, ¿no? Estas charlas son psicoeducativas, es explicar, entender, comprender de qué se trata un poco todo esto y cómo podemos ayudar y ayudarnos. Por otro lado están los hospitales de día, las residencias, los centros de día, y ver qué recursos hay a mano, tanto públicos como privados, a los cuales podemos acceder para mejorar también la salud de él y nuestra o ella. ¿Sí? ¿Y los cuáles son los cuidados en el hogar? Antes pasamos un video de un nuevo servicio que hay, es una red de cuidados para el hogar. Y por último, recordar que el amor puede más que el olvido. Les recomiendo El hijo de la novia, les recomiendo varias películas, hay una película española también, ahora no me acuerdo, donde dice que en algún lugar
queda siempre como recuerdo, el amor no se olvida. Así que tratemos con amor a los pacientes con Alzheimer, y eso va a ser lo que siempre quede para todos. Gracias.